Álvaro Hernán Prada, que es investigado por la compra de testigos para Álvaro Uribe, fue el encargado de interrogar en el Consejo Electoral a la tesorera de la campaña Petro Presidente. En la diligencia, ella negó haber recibido dinero en efectivo, pero aceptó que las cuentas estaban desordenadas. El pasado lunes, el Consejo Nacional Electoral tomó la declaración de Lucy Aide Mogollón Alfonso, tesorera de la campaña Petro. Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada le hicieron 18 preguntas relacionadas con el entonces gerente de campaña Ricardo Roa y con presuntas irregularidades en el ingreso de dineros. Todas las órdenes eran dadas por la gerencia de campaña y la única persona para ejecutar y ordenar era el gerente de campaña. Le pidieron mayores explicaciones y ella respondió. Cuando llegué me dijeron que era una persona externa y que no confiaban en mí, y todo el manejo de recurso y token era el señor Sebastián Caicedo y quien firma en el banco era el señor Ricardo Roa. Le indagaron por el manejo de las cuentas bancarias y de presuntas irregularidades y esto respondió. Sí, se le manifestó muchas veces que había cosas que no se debían hacer. Tocaba estar detrás de las personas para la entrega de documentos y soportes. Primero se hacía el pago y luego se pasaban soportes. Preguntaron si los ingresos fueron reportados debidamente. Todo lo que se manejó en campaña fue por préstamos bancarios y de pronto 1, 2 o 3 donaciones, pero dinero en efectivo no, pues que yo tenga conocimiento. Especificó sobre una devolución por dudas. Hubo un dinero que entró en la cuenta por un préstamo de un partido político, pero ya revisando la forma y eso se dieron cuenta que no estaba correcto el procedimiento y se devolvieron los recursos al partido. La Procuraduría también indagó a la tesorera. ¿Se rechazó algún pago de dudosa procedencia? Sí, ellos eran muy cuidadosos. En la diligencia también estuvo el abogado Germán Eduardo Palacio, apoderado del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien advirtió al organismo electoral que ya no tiene competencia para investigar al funcionario. Al finalizar el testimonio de la tesorera, los magistrados recibieron 6 folios de conversaciones de WhatsApp y 31 documentos de actividades contables. Un magistrado electoral que está procesado penalmente por reclutar testigos falsos para Álvaro Uribe ordenó examinar las cuentas de los dirigentes del Pacto Histórico y otros partidos involucrados en la administración de la campaña Petro Presidente en busca de pruebas de aportes ilegales. El Consejo Nacional Electoral emitió 32 órdenes dentro de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de Gustavo Petro. El documento firmado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada consta de requerimientos precisos e inspecciones a las sedes de campaña de la coalición del Pacto Histórico. Llama la atención que hay 15 órdenes puntuales a la DIAN para tener la información de quienes manejaron recursos de campaña presidencial, entre ellos el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquiriente de bienes y servicios durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. En el documento también figura la recepción de testimonios de la entonces tesorera de campaña y el experto en redes sociales que se encargó de reclutar testigos electorales. Con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con el desarrollo de las funciones que desempeñó en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego. El organismo electoral pidió a la Aeronáutica Civil la relación de los viajes aéreos y los documentos de la empresa que transportó a Petro, pero fue específica en tener la identificación de sus acompañantes de viajes. También ordenó la inspección a la sede de la firma encargada de auditar las cuentas de campaña y a las instalaciones de la Unión Patriótica. El año pasado, el Congreso eligió a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. 6 de ellos en ese momento eran de coalición de gobierno Petro: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico, del Partido Liberal Benjamín Ortiz y Altus Vaquero, este último suspendido por irregularidades en su hoja de vida; Cristian Quiroz del Partido Verde y la ex senadora Marixa Martínez del Partido de la U, del Partido Conservador Alfonso Campo y los considerados oposición del gobierno César Lurduy de Cambio Radical y el ex representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, que ahora investiga la campaña de Petro y es investigado por la Corte Suprema por sobornos a testigos en el mismo caso de Álvaro Uribe Vélez. Daisuris Vázquez publicó hace 30 minutos en su cuenta de Twitter un trino en el que afirma que el presidente Petro y el gerente de su campaña no sabían de los dineros que alias el hombre Malboro y alias el turco Ilzaca les entregaron a ella y a su exesposo, tal como lo había dicho Nicolás Petro.
Después de saber que quedaría en libertad provisional por su disposición de colaborar con la justicia, Nicolás Petro habló hoy. Se mostró muy dolido con la distancia que su padre tomó de él en este escándalo. Sin embargo, fue cauteloso en responsabilizarlo de actos irregulares relacionados con su campaña de 2022. En entrevista telefónica que le dio Nicolás Petro al medio de comunicación predilecto de la Fiscalía, se lamentó de la falta de solidaridad a efecto de su padre, el presidente de la República, de quien dijo que se alejó de él desde hace varios meses. Sin embargo, y en medio de su dolor familiar, quiso dejar claro que Gustavo Petro no conoció que él y su expareja Daisuri Vázquez recibieron dineros presuntamente espurios de personajes oscuros de la costa atlántica. Quiero aclarar algo que es importante aclararlo, que de los dineros que recibimos Daisuri y yo de Santander López Sierra y de Gabriel Isaca, ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de esos recursos, sabían que nosotros recibíamos esos aportes. Ante los insistentes cuestionamientos sobre el involucramiento o grado de conocimiento del presidente del ingreso de otros dineros de origen ilícito y de la presunta violación de los topes electorales, Nicolás Petro fue cauteloso en su respuesta. Eso es lo que la justicia va a tener que determinar. Lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones. Alegando que en su caso la Fiscalía ha corrido con la investigación e imputación de delitos, Petro hijo reclamó de la misma Fiscalía que actúe con igual diligencia en casos de corrupción que involucren a otros personajes de la política tradicional. Esto me cogió de sorpresa. Yo no sabía que me iban a allanar, yo no sabía que me iban a capturar. ¿Qué pasa con las investigaciones contra el señor Alejandro Char? Llevan años. ¿Qué pasa con eso? Entonces, así como hubo celeridad conmigo, yo espero y me imagino que la sociedad también espera que en los demás casos sean así de efectivos. Señaló también de corrupción disfrazada de moralidad las campañas de políticos del establecimiento social colombiano. Es que hacía Fico Gutiérrez en la campaña de 2022. O sea, era una parafernalia impresionante. Eso debió costar muchísimo dinero cada una de esas manifestaciones. Y concluyó que aunque él se equivocó, quienes lo critican hacen lo mismo que él, por debajo de cuerda. Es por eso te digo, o sea, hay mucha doble moral. Y si por un lado critican esto, ellos lo hacen también. Hoy Petro hijo ya se encuentra en su casa de Barranquilla con libertad de entrar y salir cuando lo desee. Mientras atiende su proceso, solo tendrá 2 restricciones. No puede viajar ni salir del perímetro urbano barranquillero y no podrá asistir a ningún acto político.